a contar brevemente en qué consiste el fraude procesal del Juzgado 03 de Ejecución de Familia, 2011 50, entre paréntesis, Juzgado Origen 16. En el 2011 yo abro un ejecutivo de alimentos con el consultorio jurídico Los Andes porque el señor Miguel Ángel Sarqués Plata se desentendió completamente de mi hija. Tenía una cuota mínima que pagar 250.000 pesos que no pagaba y se abrió eso porque en el 2008 se puso una inasistencia en el juzgado 22 donde me acompañó la señora Giovanna Romero, la hija de la señora Esperanza Romero, y lograron ponerme una cuota de 250.000 pesos gracias a su abogado. Entonces ahí empezó la intervención de esta señora. En el 2009 yo puse la asistencia, fue en la fiscalía, y ahí se quedó quieta hasta el 2011 que regresé al juzgado de familia. Nada de esto, o sea, solamente se pudo hacer un ejecutivo como de 20 millones porque casi todos los recibos me los habían robado. Igual yo tenía trabajo y no tenía como decir muchas esperanzas, pero en el 2013, cuando mueren mis papás y a mí me cancelan el contrato en el Club Nogal, en julio del 2013, yo encuentro al señor en un periódico del Espectador Digital. Había ganado un premio con una agencia de publicidad y abro con el consultorio jurídico el aumento de cuota, pero ellos abren en otro juzgado. Entonces el juzgado 16, que fue el primero del ejecutivo, pasó al juzgado 03 de ejecución de familia, y el aumento de cuota entró al juzgado 07 de descongestión de familia. Entonces teníamos dos procesos. Luego, hoy se llama juzgado 30 de familia. En marzo 01 del 2015, ese juzgado 30 hizo sentencia, le puso una cuota de 1 millón de pesos, que eso fue lo que pedí simplemente para pagar un colegio bilingüe, porque yo siempre asumía los gastos de todo. Entonces yo dije, lo mínimo es un colegio. Nadie pensó jamás que yo tuviera la policía judicial detrás mío para poder robarnos. Entonces, eso fue en marzo 01, él comienza a pagar por fin ambos procesos, pero resulta que quería pagar ambos procesos con un pago, porque como estaban en dos juzgados diferentes, y desde el 2015 comienza a deber plata. Luego tratan de arreglarlo con un fraude bancario en Bancolombia y meten, para poder compensarlo del 2015, hacen un envío virtual a mi cuenta cuando yo jamás he recibido nada virtual. Y eso se puso en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, pero el magistrado Álvaro García, el señor Álvaro García, jamás se pronunció, ni siquiera accionó al juzgado 03 de ejecución, ni nunca fue accionado. ¿Por qué no fue accionado? Después de que a nosotras en marzo 01 sale el bendito fraude, fue porque en noviembre del 2018 entró a despacho, y no solamente entró a despacho, el señor había dejado de pagar desde mayo 31 del 2018, dejó de pagar cuota, ¿sí? Claramente porque él sabía que iban a hacer este fraude, que si no hubiera seguido pagando cuota. Yo puse inasistencia alimentaria en octubre en la fiscalía, nunca nos respondieron, y en noviembre del 2018 puse una denuncia contra un grupo paramilitar ya tenía conocimiento de quién eran los policías y qué estaban haciendo, entonces yo los denuncié. Ese mismo día entró a despacho el recurso que puso la abogada María Carolina Castillo, la cual nos roba todo, y en marzo 01 del 2019 sale el robo. El señor había entrado a trabajar como director de comunicaciones en la Personería Bogotá. Yo le tomé foto al salario y le pedí a la juecetina el aumento de cuota de alimentos. Salgo yo debiéndole plata, 2 libros era el proceso, y salieron 6 libros.
y aporté todos los falsos los aporté en la tutela de junio del 2019 en el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Familia, la magistrada Lucía Josefina Herrera, la cual, perdón, en ese momentico, ella no era, la magistrada no, eso fue en junio del 2019. Nadie vio el fraude, nadie lo menciona. ¿Por qué nadie lo menciona? Porque lo que pasa era que yo pasaba la tutela, yo pasaba la denuncia, eso inmediatamente era archivado y ellos me suplantaban y actuaban como yo, sacaban siempre al juzgado 03 de ejecución de familias, quitaban los fraudes, quitaban las denuncias y hacían otra cosa. Entonces nosotras hemos vivido, ¿sí?, sobreviviendo a costa de los robos de la Fiscalía y de la Policía Judicial. Luego, las pruebas que yo aportaba dentro de esas tutelas o denuncias entraban a la casa a robarlas, ¿sí? Y quedaban tranquilos. En el 2020 se dieron cuenta que no habían robado nada porque yo tenía escondido todo. Y allí es cuando comienza la peor persecución. Mi hija ya está grande y comienzan a decirle que está loca, ¿sí? Cuando ella no tenía velas en este asunto. Entonces ella dice que quiere denunciar lo que le hicieron a ella. Y lo pasamos en la Corte Suprema de Justicia. Ahí cuando pasa me roban una tutela cuando entramos en COVID. Nosotros nos sacaron el 2019, diciembre del 2019 nos sacaron un allanamiento ilegal. Ahí me plantan la primera tutela falsa, ¿sí? Ponen respuestas de Personería de Bogotá y Procuraduría que jamás respondieron. ¿Por qué las ponen? ¿Por qué aparecen después? Yo creo que es que ellos ellos pueden hacer esos fraudes es después. Ellos no pueden hacer en el momento. O sea, ahí el fraude digital tiene una razón y por eso es que los derechos de petición pasan de 15 días a 30 días, que eso yo lo denuncié, porque en los 30 días ellos pueden hacer más fraudes y eso lo garantizó el señor Iván Duque a esta policía judicial. Nosotros podemos regresar en febrero 26 a Bogotá, quedamos en un hotel, ¿sí? Yo logro poner una tutela por derecho a la vida, esa tutela la roban. La fiscal del fraude en diciembre había puesto las dos denuncias, una inasistencia alimentaria 243, la señora Janet Tapias, que descubrí nunca fue inasistencia alimentaria, ella siempre fue fiscal de los delegados para jueces municipales y especializados. Y la otra, Nelcy Ariza, que en ese momento pues ninguna me respondió hasta que volví a Bogotá, me tocó ir a la fiscalía, la fraude procesal la había mandado a fraude marcario. Yo vi con la fiscal ese día, vimos en el SPOA, estaban mis 96 folios, la mandó a la fiscalía 157 y respondió una señora Nelcy Ariza. Siempre fue Nelcy Ariza. Resulta que Nelcy Ariza no existe, esa funcionaria no existe. Eso lo acabo de denunciar. Es decir, que nadie nunca nos atendió el fraude procesal porque nunca iba a pretender investigar la fiscalía. Y el 243 tampoco. La señora hasta agosto del 2020 pone una cita virtual con un patrullero, Rubén Arevalo, para que le mandara las pruebas. Yo le mandé todo y luego falsearon ese correo de jennyblog@gmail.com diciendo que yo había mandado recibos del 2009. Siempre le dije a esa señora que esos recibos eran falsos, que yo nunca mandé ningún recibo del 2009 de este señor, que ni siquiera que apareció hasta el 2015, ¿sí? Y que no tenía nada que ver conmigo. Es más, el señor vivió 3 años gratis en mi casa. El arriendo costaba 1.650.000 pesos. Entonces, multipliquemos 1.650.000 por 12 meses, más comida, más gastos, ¿sí? Desde el primer día que lo conocí, le presté 400.000 pesos y le presté una lavadora. Entonces, ni siquiera, o sea, el señor ni siquiera ha cubierto los 6 primeros meses que me conoció, como para que me vaya a poner unos recibos del 2009 que nunca pagó, ¿sí? Entonces, cuando este año llega
llega esta señora en febrero y nos hace una audiencia de preclusión de la denuncia de inasistencia alimentaria basada sobre un fraude procesal. ¿Por qué lo hace? Porque ellos están completamente seguros que yo no tengo pruebas del fraude procesal, o porque seguramente ya no existe el proceso de los 6 libros, sino que ahora simplemente está mi proceso original. Entonces, ¿qué hago yo con dos folios de las mismas fechas, uno falso y otro? O sea, ¿o qué van a hacer? Entonces, por eso es que mi hija está secuestrada, porque como saben que yo tengo las pruebas, ¿sí? La única forma que ellos vieron para podernos salir de este fraude es: matemos a la niña, cojámosla, legalicemos el restablecimiento de derechos con el ICBF, allá con las mentiras del defensor la vamos a tener, ¿sí? Hasta que ella se mate, o la matamos y decimos que ella se suicidó. A la mamá nunca le contesten porque ella porque está psicótica, son psicóticas compartidas y no pueden estar juntas. Entonces este es el grado de alevosía de la policía judicial, de la policía y de la fiscalía, que esto a nadie con un poquito de cerebro se le podría ocurrir semejante barbaridad, y tampoco se le podría ocurrir que uno, denunciando esto ante todos, se queden en silencio y mejor esperemos a que maten a la muchachita, caso como ha ocurrido con las directivas del ICBF, donde desde a la señora Astrid Cáceres, desde que se secuestran a mi hija, le estoy repitiendo todo lo que le están haciendo, y a nadie, ninguno de ellos le ha valido ni le ha importado, sino que todas las autoridades, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como vimos la DIJÍN, que miente dónde está mi hija, como vimos la Fiscalía 54, donde le desviaron la denuncia de desaparición, como vimos con los procuradores. Pero los procuradores, ¿por qué? Porque es que la cabeza, la autora intelectual de este daño que le han hecho a mi hija desde que está chiquita, es la señora Esperanza Romero. La hija fue la que me llevó en el 2008, Joana Romero, me llevó en el 2008 al juzgado 22 con su abogado, dice que me iban a ayudar, y le pusieron la cuota mínima, 250.000 pesos, que no pagó. Entonces yo me fui a la fiscalía, donde nadie nos ayudó, y regresé a la familia. Entonces nadie, o sea, estas señoras han tenido, lo único que hicieron fue entorpecer todas las acciones que yo hacía a favor de mi hija para tratar de sacarme del Club Nogal, porque yo llevaba 9 años y jamás me habían pagado ni el IPC, ni prestaciones, ni nada. 9 años de trabajo, trabajando desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Que nadie les dijo, nadie les cobró, nunca les cobró. Pero no era para que lo sacaran a uno de un día para otro y le dejaran de pagar, ¿sí? O sea, la clase de gente que hace esto no es fácil, o sea, no es fácil de entender, en la medida que todo lo hacen por debajo para cagarte y para dañarte con una premeditación, ¿sí? Entonces, todo lo que yo denunciaba, todas las tutelas simplemente eran archivadas y guardadas, y la policía me suplantó todo el tiempo. Es decir, que en este momento mi hija está secuestrada por la policía judicial y me pretenden extorsionar que no actúe para mantenerme a mí, como decir, ajustada a que yo no, y ellos están actuando con todos sus fraudes. Debe correr un fraude dentro del juzgado 03, porque como ya vimos, 8 tutelas falsas, de las cuales 3 o 4 el accionador al juzgado 03 de ejecución de familia. Yo no me voy con mi hija secuestrada a poner a hablar de fraudes, y sobre todo los fraudes de las tutelas. Cuando nosotros volvemos a Bogotá, ya eso lo tenían completamente programado. Lo que ellos hicieron fue, con la policía, abrir denuncias anónimas en el ICBF, ¿sí? ¿Junto a quiénes? Junto a los arrendatarios que los dejaban entrar, que no les conviene que haya permanecido dentro de las casas un grupo de trata de menores, ¿sí?
también toda la gente que de alguna manera les colaboró, sobre todo los funcionarios dentro de las secretarías, porque como la señora Esperanza Romero toda la vida fue de la Secretaría General de la Procuraduría, toda la vida, claramente es la persona que ha intervenido a estas secretarías de estas instituciones y que por eso es que nadie nos recibe ni les interesa, porque es que aquí ya todos tenían la aprobación del Estado. Entonces yo le digo a la CIDH, o sea, nosotras estamos en semejante entrampamiento con la vida de mi hija en un hilo donde ellos le pueden hacer lo que quieran a su salud física o a la salud mental, porque tienen a los defensores para inventar cuanta mentira, como decirle un caso depresivo agudo a una niña que jamás ha tenido ni una depresión, ni ha tomado ninguna pastilla, y que cuando la encuentro drogada me la desaparece en 3 meses, claramente ¿para qué? Y en este momento estoy desgastada de decirle al ICBF que me diga dónde está mi hija, y el ICBF omite durante 3 meses decir dónde está, para que todos estos delincuentes aprovechen y puedan meter todas las falsedades del juzgado 03 de ejecución de familia, ¿sí? A mí me amenazaron el viernes de que si yo no firmaba el restablecimiento de derechos, la mataban. Entonces, ¿la mataron o no la mataron? Porque es que, ¿qué es lo que están esperando? Que yo vaya a firmar una pena de muerte con mi hija, para que ellos legalicen su tortura y digan, ay, es que ya no aguantó, y ya no aguantó estar aquí encerrada, aislada y torturada, más amenazada, viendo a los delincuentes que veía en las viviendas, que la mamá no le dejaba acercar, sino que huían de ellos, viéndolos dentro, amenazándola a ella, quién sabe haciéndole qué cosas. Entonces yo no voy a firmar nada. Acabo de poner una denuncia en la Fiscalía por tortura, que me tocó rogarle a la señora de correspondencia para que me la recibiera, porque ahora las señoras de correspondencia deciden si yo puedo o no meter lo que yo quiera meter. Ellas me dicen cómo y qué, como si yo tuviera que decirles a ellas qué tengo que hacer o qué no hacer. La de la Sala de Casación Penal, que el de mayo 20 no entró porque eso es una denuncia y eso no tiene nada que ver. ¿Qué tal la sinvergüencería de esta gente? ¿Hasta dónde ha llegado por la permisidad de un gobierno que es completamente corrupto con la violencia de las niñas y de las mujeres? Por esta burla de la fiscal 243, ¿por qué se burlaba? Porque estaban haciendo una audiencia completamente ilegal, porque seguramente ya estaba grabada, ellos la graban, su audiencia, y la gente de nosotros simplemente se burlan porque no va a pasar, ni va a entrar, ni nada. Entonces, mi hija, o es rescatada, ¿sí? O es rescatada, o yo denuncio a cada funcionario. Bueno, ya está denunciado cada funcionario, pero me dedico a cazar a cada funcionario que no respondió, y entre esos a la correspondencia está 472, porque fue la correspondencia de marzo 07 la que dice que la petición de protección derecho humanitario a mi hija Sari Sárquez dentro del ICBF se la mandó al Centro Zonal Barrios Unidos, al defensor que yo acabo de denunciar. Entonces aquí no hay escape para ninguno, no hay escape, porque todo esto fue completamente premeditado, completamente ajustado a la necesidad del delincuente, ¿sí? Y lo que ahora pretende la Fiscalía es que si yo actúo, entonces desaparecemos o la matamos. Pero si yo no actúo con el fraude, ¿qué hacen? Entonces decimos que es una denuncia falsa y dejamos a la muchachita de por vida en la cárcel. Por eso en enero le dijeron que su único camino, que ella tenía 2 caminos, que uno o era quedarse en coma o suicidarse, porque ya sabían claramente qué hacer. Y luego me dijeron que no rezara tanto, que el presidente Gustavo Petro era el que había mandado hacer esto. Entonces, esos favores